Bien, la ética del legislador es un tema fundamental cuando pensamos en la política y quienes tienen la responsabilidad de hacer leyes que nos rigen como una gran sociedad. Cuando pensamos en los legisladores, en esas personas que tienen la responsabilidad de crear, modificar o derogar leyes, muchas veces nos enfocamos en si hacen bien su trabajo técnico, si conocen las normas, si son eficientes o si representan a un partido político en particular. Pero algo que no siempre se pone en el centro de debate y que debería ser fundamental es la dimensión ética de su función. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ética del legislador? No se trata simplemente de que la persona sea buena o correcta en su vida privada. La ética del legislador va más allá de su comportamiento personal, tiene que ver cómo ejerce su función pública, con que el grado de responsabilidad, compromiso y conciencia que tiene sobre el impacto de sus decisiones en la vida de las personas a quienes representa. Una ley no solo es un texto normativo. Detrás de cada ley hay una decisión moral, una elección sobre qué valores vamos a priorizar como sociedad, qué conductas vamos a permitir y cuáles vamos a sancionar, a quienes se va a proteger y a quienes se va a dejar desprotegido. Por eso, el trabajo legislativo no puede hacerse de forma neutral o fría, como siempre si fuera un mero ejercicio técnico. Tiene que estar profundamente conectado con una relación y reflexión ética. El legislador ético es aquel que se pregunta constantemente por el bien común, que se cuestiona a quienes beneficia una norma, a quienes podrá perjudicar y si esa ley es justa, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista humano. Y es que muchas veces vemos cómo algunos legisladores actúan movidos por el interés personal, partidista o económico. Promueven iniciativas porque benefician a su grupo o a su partido, incluso a sus propios negocios. Esto es justamente lo que es opuesto a una actuación ética, porque la verdadera ética del legislador consiste en anteponer siempre los intereses generales sobre el interés particular. Pero claro, esto no es fácil. Para que una persona pueda tomar decisiones éticas en la vida pública, necesita estar formada. La persona ética también se aprende, se reflexiona y se construye. Un legislador necesita herramientas para discernir entre lo correcto y lo conveniente, entre lo legal y lo justo. Necesita tener claridad sobre principios fundamentales como la equidad, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, la solidaridad y la responsabilidad. No basta con tener buenas intenciones, se necesita también una formación ética sólida, un pensamiento crítico y la voluntad de actuar de forma coherente, incluso cuando se implique ir contra los intereses de su propio grupo político o de quienes ejercen presión desde el poder económico o mediático. Además, hay algo que no podemos dejar de mencionar, la coherencia entre la vida pública y la vida privada, porque no podemos confiar plenamente en que un legislador que en su vida personal actúe de forma contraria a los valores que promueve públicamente. La congruencia es clave. No se trata de ser perfecto, pero sí de actuar con integridad, de ser honesto, de decir la verdad y de asumir responsabilidades, de reconocer errores y de aprender de ellos. Y algo muy importante, el legislador ético es también un servidor, alguien que no está en el cargo para buscar privilegios, poder o estatus, sino para servir a la gente. Esa vocación de servicio es la que debería inspirar a cada una de sus decisiones. Pensar en cómo mejorar la vida de quienes más lo necesitan, cómo construir una sociedad más justa, cómo legislar con empatía, con visión de futuro y con sentido humano. Pero al final del día, el legislador no solo es un acto político o jurídico, es en su fondo más profundo un acto ético, y solo cuando los legisladores asumen esa responsabilidad con verdadera conciencia y compromiso podemos decir que estamos caminando hacia una democracia real, donde las leyes no solo se regulan, sino también protegen, incluyen y se transforman. Así que, si queremos un mejor país, una mejor sociedad, tenemos que exigir y construir una clase política que actúe con más ética, que entienda que el poder no solo es para servirse a ellos mismos, sino para servir a quienes lo necesitan, por lo que la ética es más que un código, una regla, es lo que debería inspirarse para que todo lo que hace un buen legislador. Bueno, como sabemos, todos los principios anteriores se refieren a los valores
que deben de tener los legisladores. Se concluyó con el principio de igualdad, entre otros. Igualmente, el autor menciona que en México hay una crisis de legitimidad. Como sabemos, en diversas asignaturas, así como también en diversos estudios doctrinales del derecho, se habla de los fines del derecho, y uno de ellos también es el de tener una legitimidad, ¿no? Básicamente el rol del legislador es crear leyes y, pues más específicamente, el Congreso, que tiene otras facultades dependiendo de su misma constitución en diversos países. Pero bueno, el autor menciona que más específicamente en México no hay una legitimidad como tal. Como sabemos, la legitimidad se refiere a una validez por parte de los gobernados, a una confianza por parte de ellos de lo que se está tomando y las decisiones que se están haciendo. Más específicamente hay una frase que me gusta mucho: los ciudadanos en general consideran a las cámaras como instituciones altamente costosas y poco productivas, cuyos miembros buscan únicamente trabajar por sus propios intereses, además de que aprovechan el cargo para realizar impunemente una serie de actos ilícitos, es decir, que carecen de representatividad, eficiencia y principalmente de ética. Lo cual me parece muy contrastante porque ¿cuántas veces no pensamos eso, digamos, cuando no teníamos tanto conocimiento de lo que es el derecho, de lo que es la estructuración de los roles de los poderes tradicionales en México? Pues podemos decir que antes todos pensábamos parecido, ¿no? Digamos, cuando estábamos en secundaria, no sé, tal vez en preparatoria en los primeros años, pensábamos que los senadores era como la figura más política que podía haber, en el sentido de que era política puramente en el mal sentido de la palabra, que solamente eran relaciones, contactos, el famoso hueso que escuchábamos, y que estos personajes básicamente no hacían nada por la nación y solamente cobraban un sueldo y pues aprovechaban esa posición para tomar decisiones, muchas veces que incurrían en la corrupción. En el texto hay un comentario de González Chámal, el cual es uno de los principales problemas por los cuales no existe esta legitimidad y una falta de desconfianza por parte de los gobernados o la población en general. Uno de ellos es de que no existe un perfil de representación popular. Igualmente esto se percibía para los juzgadores. Bueno, en el caso de los legisladores, como sabemos, la misma Constitución establece ciertos procesos por los cuales un senador puede llegar ahí o un diputado, pero básicamente todo se trata de la democracia. Como sabemos, pues en México la democracia muchas veces no muestra cuáles son los roles o cuáles son las características, o si siquiera este personaje que está contendiendo por ese puesto tiene ética. Ese sería el trasfondo del asunto. Con lo cual, el desconocimiento de la población de las capacidades y de los valores, más que nada, de estos personajes pasa a ser uno de los principales problemas y una de las principales críticas de la población hacia los senadores y su desempeño. Finalmente hay una serie de comentarios entre los cuales se habla de cómo se mueve el legislador dentro de la política como tal, y uno de ellos es básicamente cómo a veces la representación no pasa a ser lo que quiere la nación, sino que más de fondo el hecho de que ya lleguen a ese lugar pueden tomar decisiones que muchas veces no legitiman los objetivos por los cuales fueron elegidos por la mayor parte de la población, ¿no? Digamos. Por ejemplo, como sabemos, en México existen gran parte de la misma población en pobreza extrema. Por ejemplo, el texto menciona que 11,000 personas mueren por desnutrición cuando se gastan en campañas una suma millonaria que podría ser dirigida a otra causa. Este también es otro de las críticas por parte de la población al desempeño del legislador. Más específicamente me gustaría contrastarlo con el tema de Cicerón, ¿no? Que básicamente se sumergió en la jungla, en la selva política, formando lazos, relaciones, tal vez mintiendo un poco de su propia ética, pero con un fin. Hoy en día vemos que este principio de lo que es la esencia de la política no se respeta y se ha olvidado en gran parte, ya que básicamente el legislador
el diputado, el senador, en todos los niveles de gobierno, tanto en entidades federativas como en la misma federación, en el Congreso de la Unión, pues básicamente usan estas artimañas políticas, estas alianzas, estos discursos a veces ficticios que no tienen nada que ver con lo que piensan, para una vez llegando a ese lugar, a ese terreno en donde pueden tomar decisiones e influir en la vida política del país y principalmente en la vida diaria de los gobernados, muchas veces aprovechan esa posición para darle pie, darle camino a sus propios intereses personales más que nada, lo cual termina corrompiendo todo el sistema y hace que la ética cada vez falte en todos los poderes tradicionales y pues aquí vemos más específicamente en el sistema legislativo.